Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habit. Estamos acabando marzo del 2022. Ya no sé hacer introducciones, de hecho tantas introducciones que ya no sé cómo introducir el capítulo, perdónenme. Pero hoy tenemos un episodio con una de nuestras invitadas favoritas que ya se ha pasado por este podcast, que Dome Rodríguez, bienvenida, muchas gracias por venir de nuevo. Esta vez me hice una promesa de que ahora les voy a preguntar a los invitados cómo están sin ir directamente al tema, porque siento que siempre nunca les pregunto cómo están y me parece un poco descortés de mi parte, así que dame cómo estás, espero que estés muy bien. Y yo supongo que la audiencia ya te conoce un poco, así que no creo que vas a necesitar introducción, pero ¿cómo estás? Espero que todo esté bien. Hola chicos, hola con todas y con todos. Sí, muy bien, estoy muy bien, gracias más bien por la invitación. Siempre es un gusto estar en estos espacios donde se puede discutir todo, de todos los temas, así que estoy bien. Y más bien gracias también por la apertura y por invitarme. Y muchas gracias por venir en realidad. Y así que además conmigo como siempre está aquí nuestro Colorado, José Colorado, el Richie también están acá para hablar sobre, vamos a hablar sobre Lazo, honestamente hace rato que no le criticábamos y todas las semanas, bueno, desde hace 2 semanas porque estamos grabando este martes, como ya saben ahora pasamos de miércoles los estrenos del episodio, así que estamos grabando en martes, exactamente 2 semanas de la marcha del 8 de marzo y de lo que vamos a hablar básicamente es con Gómez sobre que nos ayude un poco a analizar todo y un poco hablar sobre cómo Lazo ha ido manejando todo el tema del veto de la ley del aborto y un poco del 8 de marzo. Pero primero voy a dejar que José y Richie saluden a la audiencia antes de empezar, así que muchachos, algunas palabras, no sé. Tú ya nunca nos preguntas cómo estamos, ¿no? Ya les pregunté la otra vez, así que El Emilio ni saluda, loco. Lo primero que dice es, ¿qué onda? ¿A qué hora grabamos? Conéctense ya a grabar. Chucha, ni un buenos días, buenas noches, algo. Ajá, nada. Terrible servicio. no, esto me pillan demasiado. Y además me sentí como cuando Putin le putea al ministro por llevarle la contraria. Me sentí medio extraño. Así que no sé, chicos, ¿cómo están? No sé. Supongo que están también siendo explotados por el sistema capitalista, supongo. En comentarios, supongo. Pero bueno. Eh, Perdón, dame un segundo. A ver, déjame dar unos buenos comentarios. Voy a decir más que nada, estamos emocionados de tener la oportunidad una vez más iba a decir desafiar a Lazo, pero ni siquiera es un desafío. Sé que le hemos llamado el Lazo Challenge, pero en este punto creo que el man nos da tanto material que ya no, o sea, ni siquiera parece un reto. Así que es un poco decepcionante por ese lado, pero vamos igual a divertirnos lo más que se pueda. O más bien debería decirnos vamos a divertir bastante con todo el material que nos da y de ahí también, como siempre, tener a Dom en el podcast, un gusto. Así que estoy emocionado. Gracias por preguntar, Emilio. José, ¿algún Eso estuvo comentario? más polite de tu parte. O sea, primero agradecerle a la Dome que nos está acompañando una vez más. Y si lanzar tomates a lazo siempre es, creo que el deporte favorito de este podcast. Algún día, cuando tengamos un desarrollador junior, pues le pagaremos a que haga un juego de eso. Me parece una buena idea. Así, pero entonces, dame, vamos a lo meollo del asunto. Justamente hoy Lazo salió en algún medio, no sé en cuál exactamente, pero estoy seguro que fue el Ecuavisa, Teleamazonas o cualquiera de medio de comunicación, pero no estoy seguro cuál exactamente. Pero salió a decir que durante la marcha del 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, dijo que una de las cosas que iba a hacer era, él siempre va a estar al lado de los policías y que aparte su ministra de gobierno y su gobierno tuvieron la delicadeza de mandar policías mujeres a la marcha. Y, ¿cómo, cómo tú recibirías eso? Como, eh,
Siente que, no sé, ¿qué sientes al escuchar algo así de la máxima autoridad del país? Bueno, la verdad me siento súper indignada. Creo que es una mezcla de sentimientos de indignación, de tristeza, de rabia, de dolor, porque como siempre yo digo, a la final Guillermo Lasso es un funcionario público y tenemos todo el derecho a fiscalizarle todo lo que hace. Entonces, justo hoy cuando vi em, estos comentarios que hizo justo en esta, me supongo que es esta semanal que da un poco de como una mirada a todo lo que está pasando en muchas cosas. Y no solo fue eso el único comentario, hay muchas cosas en torno obviamente a lo que pasó del veto del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Eh, y justo me acordaba que él también al inicio usa mucho todo este tema de las mujeres, de las niñas, de los derechos en campaña y teníamos como este pique, un poco este miedo de confiar, de hacer este trust en él. En un tema de una persona que yo siempre manifesté, personalmente yo, Dome Rodríguez, como el señor es muy curuchupa en el sentido social. Es muy difícil que tú a una generación como la de él le puedas explicar cosas que son tan trascendentales en los derechos de las mujeres. Y me acordaba como todas estas cosas que también justo el 8 de marzo ponía y decía de sí, vamos a ayudar a las mujeres y firmó este decreto del bono, pero el contraste es muy diferente. Es muy distinto a lo que pasó el 8M, que creo que todos, desde todo el conocimiento, la represión policial que hubo en las marchas, creo que es el dolor, ¿no? De ver como esta situación, y no solo fue él, también, por ejemplo, tuvimos al municipio que se tomó todavía el descaro, porque yo lo digo como un descaro de hacer una infografía de cuántas destrucciones, entre comillas, hubo por las marchas, y te das cuenta lo difícil que es ser mujer en este país. Entonces, hoy justo hice un comentario justamente que Emilio decía sobre que iba a estar al lado de los policías, que creo que eso es algo que siempre hemos sabido. Pero se refirió a que hubo, y me impresionó mucho, un exceso de sensibilidad por parte de todas las manifestantes. Entonces, hay las lecturas que también tú entiendes en el hecho de que lo llama así y no está mal, la sensibilidad. Pero la lectura que él da es como este exceso de sensibilidad, pero no entiende, o sea, no razona, no hay una forma de hacerle comprender la magnitud que pasó. Hubo un uso desproporcionado de la fuerza de los policías y de la fuerza de seguridad que estuvo ahí. Hubo videos, hubo denuncias, incluso se está pidiendo también cuentas a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, de por qué hubo esto. Entonces yo creo que me da tanta ira al verle sentado desde este privilegio de hombre, desde este privilegio de como soy el presidente, y decir cualquier cosa, sí es algo súper, súper indignante. O sea, escuchar, levantarte y escuchar cosas tan sin sentido, porque aparte también hoy dijo un comentario respecto a lo del aborto por violación. Él ha sido un hombre que a cada rato repite que es católico, que respeta la vida desde la concepción, pero hoy dijo que básicamente se hablaba, ¿no? Por ejemplo, de temas como la menstruación y de cómo se puede uno dar cuenta de cuando está embarazada y por qué quería unificar los plazos. Entonces yo decía, ¿cómo un hombre desde su privilegio puede hablar de estos temas que la verdad ni siquiera es concientizado? Y hacerlo a la opinión pública sin ningún tipo de tapujo, en mostrarse así, creo que es un dolor grande que no solo yo como mujer, muchas organizaciones feministas lo están demostrando. Y el 8M fue el claro ejemplo de que nuestros derechos de aquí siguen siendo pisoteados, de las mujeres y de las niñas, y que son cortinas de humo que te vende estas firmas de cómo firmamos el bono para ayudar a las mujeres y todo, pero en realidad las acciones no hablan tanto. Eso creo que es algo de un tema como un poco para tapar, pero también hubo silencios de muchas autoridades que debían salir a decir algo.
Yo, Doménica, personalmente, por ejemplo, la secretaria de Derechos Humanos, habló como ciudadana, más no como secretaria, y ella tenía que también tener una posición frente a esto, pero te das cuenta que como es del gabinete de Lazo, pues tal vez ahí hay un miedo en expresar algo. Entonces, son tantas lecturas, es como digo, súper agotador ser mujer en esta era de Lazo, y creo que lo más doloroso es que es una ignorancia súper mantenido, o sea, no se mueve de esa posición, y me preocupa también las personas que le rodean, ¿no? Como hablarle, asesorarle y decirle las cosas. Entonces yo siento que las personas que le rodean, él, la mujer, como todos sabemos también, hace una profunda influencia en él en estos temas. Ella es una persona declarada en contra del aborto y todos estos temas, entonces hay muchas presiones, también presiones de grupos antiderechos aquí que estaban ahí con él. Entonces sí, siento mucha indignación y mucho dolor. Y creo que esto es de varias mujeres que también he conversado y se sienten igual. Dome, algo que mencionaste tú, y obviamente el Emilio también introdujo un poco el tema desde esta perspectiva, es la idea de que Lazo está hablando desde el privilegio, ¿no? de hombre, y no solo de hombre, pero hombre cisgénero, heterosexual, bla, 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 clase alta, blanquito, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es, Banquero. digamos, exacto, banquero, entre otras cosas, pero algo que también debemos tratar, yo creo que es porque la contraparte que existe ahí también es su esposa, ¿no? Su esposa, que incluso desde antes de que Lazo tome una postura más, digamos, ¿no? De él con sus creencias religiosas, creencias conservadoras, ella ya se había manifestado de esa manera también, y yo creo que eso ha sido un poco parte clave de que Lazo, digamos, trate de escapar esta crítica, ¿no? Que le ponemos de enfrente nosotros de, bueno, tú estás hablando solo desde la perspectiva de hombre, etcétera. Y yo creo que su esposa también ha jugado un rol clave, ¿no? En todo esto hasta cierto punto. Entonces no sé si podemos hablar un poco de eso también. Sí, a ver, creo que todos nos dimos cuenta en las redes sociales de María de Lourdes del Lazo. Ahí está también este debate de cómo no, es que ella es la primera dama, no es una funcionaria pública, pero a la final está asumiendo yo diría un rol y también una posición que es súper trascendental en el sentido de las decisiones de Lazo. Ella en Twitter, en Instagram, ha sido muy clara. Incluso ha puesto cosas horroríficas de oremos para que el aborto no se legalice y todo. Y a mí lo que me preocupa es que ella también en muchos grupos antiderechos se ven representados en ella, en la primera dama. Entonces, claro, ella es una voz potente y justo esto hablábamos dentro con unas amigas y decíamos como también la estrategia de comunicación por parte del Ejecutivo debería un poco también direccionarse a ella, porque sus mensajes pesan, sus mensajes llegan, sus mensajes importan, y obviamente con Lazo también preocupan. Yo no sé si se acuerdan, también hubo este momento que pasó, si no estoy mal, en el Día de la Eliminación de la Violencia a la Mujer, no estoy segura cuándo fue, en que también se lanzó un comentario como normalizando de que ella... que las mujeres básicamente, no sé, tenemos que soportar la violencia, porque ella así ha sido cuando ha pasado esto, y que si no, se iba a dormir ella a un lado y Lazo al sillón, y así. Entonces son cosas que te dejan impactada, porque al final no tiene tapujos en decirlo. Y yo creo que ahí hay mucha presión, porque como te digo, los grupos antiderechos están súper como... representados en ella. Entonces ella sí hace como este peso en como no, y yo siento que el veto incluso presidencial está como camuflado en tratar de tener argumentos jurídicos pegados a la sentencia, pero no se encuentra un argumento como que tú digas, ok, este es válido, pero trata, ¿no? A la final, un poco pasando este tema, por ejemplo, del veto. Podía ser totalmente un veto total, lo dice parcial, pero hay 61 textos alternativos. Es casi todo el proyecto de ley que quiere él como ir cambiando, ¿no? Entonces,
Por eso hubo mucho esta discusión de que María de Lourdes de Lazo sí influye mucho y la señora debe tranquilizarse porque aparte informa mal. Hace un tiempo subió unas infografías de Instagram del aborto justamente, que primero desinformaban, segundo eran totalmente información falsa. Y me parece que si vas a empezar a argumentar en contra del aborto, que hazlo con argumentos un poco más centrados, un poco más como aterrizados. No lances lo primero que es porque ella se declara como defensora de la vida y todo. Entonces, eso influye muchísimo. ¿Y por qué digo esto? Incluso en la asamblea hubo este malestar de estos asambleístas un poco pegados a esta línea que decían que esperaban el veto total. Que Lazo se quedó, justo Esteban Torres salió a hablar ese día y dijo como, creo que citó, me contaron porque no le vi, me tiene bloqueada en Twitter, el asambleísta, que citó un artículo, un versículo. Espera, perdón. Sí. Esteban te tiene bloqueada en Twitter. Sí, Esteban Torres, del asambleísta, me tiene bloqueada en Twitter porque sí he sido bastante crítica. Entonces, bueno, creo que... Cuéntanos del chisme completo. Lo peor es que parece una cuenta fake de Twitter. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, lees un tweet y parece desinformación. O sea, justamente está ahorita buscando para darle un ejemplo y decía que aceptar el aborto como una opción viable es admitir derrota frente a la violencia sexual. Siempre se debe mejorar, pero existen ya muchas organizaciones privadas, políticas públicas que buscan acoger, proteger, apoyar y dar justicia a las mujeres. Y el aborto no es una solución. Entonces... Es que, a ver, o sea, todo esto inicia porque, bueno, nosotras entre las mujeres y feministas, porque tiene una larga lista bloqueada en Twitter el señor, porque nos sentimos, creo que es un homenaje, creo que honradas de que nos bloquee, porque si entras a esta lista de bloqueadas por parte de Esteban Torres es porque algo hiciste bien, y yo al señor le mandaba muchos tweets de muchas inconformidades, y creo que justamente nuestro rol como ciudadanas, es fiscalizarle, y el señor no entiende esto. Entonces, ustedes saben, la línea de Esteban Torres es muy conservadora, y no solo en eso, o sea, por ejemplo, hubo esta polémica del porte de armas que también propuso y todo. Entonces, una vez le mandé y solo aparecí bloqueada, entonces no puedo ver nada de lo que tuitea. Y la verdad es un tipo súper que a mi punto de vista como asambleísta es muy impresentable y desagradable en todo sentido. Entonces, me contaron que salió a hablar y citó un versículo de la Biblia y dijo como el presidente es un tibio que a medias tintas debía objetar totalmente el proyecto. Entonces, la verdad no me sorprende, porque la asamblea tampoco es que hizo un gran trabajo. Hay algunos asambleístas que se salvan y que les agradezco un montón, que lucharon hasta el último en poder sacar ese proyecto que para mí también en los plazos creo que fue terrible, es una vergüenza, pero hay estos asambleístas que también yo siento que, por ejemplo, le arrinconan a Lazo, ¿no? Como tienes al grupo que está a favor del aborto, pero siento que los antiderechos también están un poco mal genios con él, porque ellos esperaban un veto total. Entonces, es esta cuestión de que ahora le tienen arrinconado por todo lado, porque no se cumplió lo que querían. Entonces, Esteban Torres, que es como esta voz, así, igual que el señor Ricardo Vanegas, que también quería por ahí meter un proyecto de ley de la protección de la vida desde la concepción, que no entienden, no sé cómo son asambleístas, no leen la Constitución, no leen estándares internacionales, y te das cuenta, ¿no? Como estas situaciones de... A mí me sorprendió, o sea, que cite un versículo de la Biblia, me parece hasta gracioso, y que diga que Lazo es un tibio. Entonces, hasta los grupos antiderechos es como que le dijeron, oiga, señor presidente, ¿qué es? Pues, o sea, esperábamos un poquito más de usted. Pero claro, objetó parcialmente como para taparse también ahí, decir como, bueno, pongámosle parcial, pero a la final es un veto, primero, vergonzoso y horriblemente argumentado. Y segundo, como que tenía este miedo, ¿no? De estas dos posiciones que hay en los antiderechos y nosotras que luchamos y todo. Entonces, sí, por ejemplo, ahí María de Lourdes de Lazo está muy bien representada, es como esta voz fuerte de los antiderechos y estoy segura que cuando habla con su esposo, obviamente influye. Y el señor es muy complicado de que se aleje. Y les digo por qué.
Si ustedes van y leen el veto completo, que son de casi 65 hojas, reiteradas veces repite que él es un hombre católico, que él es un hombre que respeta la vida desde la concepción, que él defiende la vida, que no está de acuerdo en la muerte de la vida y todo. Entonces yo decía como, ¿por qué tiene que reiterarlo tantas veces en un veto? Si ya sabemos cuál es su posición. Entonces decía, pero como presidente mi deber es. Entonces es de estas cuestiones como que él trata de, ay, es que tengo que de alguna forma justificar, como es que soy religioso, pero es que es mi papel de presidente. Entonces, ahorita siento que está arrinconado por todos lados, porque créanme que los antiderechos tampoco están tan felices, ¿no? Entonces, es una cuestión también de que tienes adentro incluso esta vocera que es María de Lourdes, y lo digo así claramente, no lo digo a medias porque es así, que ella es la vocera de los antiderechos. Sí, creo que está claro quién lleva los pantalones en esa relación. Y sí me siento, tengo que admitir que me daba un poco de temor por Lazo cuando el man trataba de decir, bueno, pero como presidente yo debo permanecer en esta posición de neutralidad, porque yo sí decía, le va a caer chancla lo que regrese a la casa. Y creo que sí, claramente le cayó porque se está retractando en muchas de las cosas que dijo inicialmente de su posición neutral, ¿no? Y hasta cierto punto está en esta posición de curuchupa camuflado, tal vez que no quiere mostrar la cara, porque simplemente creo que sí, o sea, estás en un punto en el que estás lidiando con varios intereses, ¿no? Y creo que para Lazo ahorita lo que él está intentando hacer es encontrar la forma más discreta de reconciliar su autoridad como presidente y los poderes que tiene para poder actuar basado en sus creencias personales, ¿no? Que supongo hasta cierto punto todos somos humanos y probablemente haríamos cosas similares, pero por desgracia sus creencias en este caso son una desgracia. Es muy... Ah, no, de José. Creo que se coló usted, pero bueno. Yo iba a preguntarte y desarrollar un poco más de esa idea que tuviste, Dame, cuando hablamos en la primera pregunta que muchas de las autoridades que están dentro del gobierno, como Bernardo Ordóñez, perdón, Bernardo Ordóñez, que es parte de la Secretaría de Derechos Humanos, que dio una respuesta un poco tibia, me acuerdo, sobre lo que pasó ahí y dijo que estaba mal lo que pasó. Sin estoy mal fue ella la que le dijo, pero ella es parte de la Secretaría de Derechos Humanos, que incluso en su Twitter sale con algo de equidad para todos los géneros que viven dentro del Ecuador, es algo así, su eslogan y de su secretaría. Entonces, tú como estás dentro del Observatorio de Derecho y Justicia, ¿cómo ustedes ven eso? Que una autoridad que se encarga de los derechos humanos toma una postura muy tibia. ¿Cómo lo ven eso? A pesar de que ha hecho varias, tengo entendido que ha hecho algunas políticas, por ejemplo, para las niñas y para las mujeres, pero una respuesta tan tibia a lo que pasó durante la marcha del 8 de marzo, ¿cómo puedes desarrollar un poco más? ¿Cómo puede eso repercutir digamos, la práctica de derechos humanos o tener una persona en un cargo público tan importante como ese y que tenga esa respuesta? ¿Qué nos dice eso del gobierno de Guillermo Lasso? A ver, bueno, creo que voy a hablar un poquito a todo lo personal. Es un poco complicado como hacer la lectura desde acá, desde el trabajo, pero un poco a mi vista. Obviamente la Secretaría de Derechos Humanos es una de las instituciones que debe velar justamente por los derechos humanos. Y como tú justamente dices, aquí se armó esto de Ecuador se escribe con E de equidad y era súper un poco, yo diría hasta irónico porque Bernarda estaba en el comité de la CEDAW, justo allá en Nueva York, que se reúne justamente para ver estos avances en la materia de derechos de mujeres. Y me parece que justo ese día sale el veto. Entonces son cosas que tú dices que contradictorio. Tú vas a las Naciones Unidas y empiezas a presentar que sí ha habido avances, no hay cómo negarlo, en temas importantes de políticas públicas, pero es súper, un poco yo diría hasta contradictorio ir y como vivir esto.
Ahora, por ejemplo, me acuerdo que Bernarda sacó este comunicado de la represión policial que pasó el 8M. Pero creo que lo que nos llama mucho la atención a muchas personas y a muchas mujeres fue, y lo digo desde el sentido personal, fue el hecho de que ella puso, por ejemplo, esto de como ciudadana, ¿no? Que son, el lenguaje habla mucho y es simbólico, entonces siento que ella como no podía decir yo como secretaria de Derechos Humanos, pido como un poco de explicaciones para saber por qué hubo esta represión, por qué hubo este exceso de uso de la fuerza. Y fue como, ok, siento que ella también es un poco el blindarse de básicamente ser crítica con tu propio gobierno, con tu propio gabinete, y creo que eso tal vez aún no se supera. Entonces es una cuestión de como yo no puedo hablar mucho, tengo que cuidarme. Y por más que Bernarda lo quiera hacer, yo creo que no puede, por el hecho de que hemos visto cómo reacciona el Ejecutivo. Y al Ejecutivo me refiero a Guillermo Lasso. Yo siento que a él le llega un punto que ya no le importa. Ya nos ha dado 1 millón de demostraciones, ¿no? Con lo del 8M, comentarios que desde el inicio, desde su campaña cuando ganó, que se lanzaba. Justo hoy saca más comentarios, saca ese veto. Entonces yo siento que desde estas, como digo, estos silencios un poco institucionales son preocupantes porque creo que no por ser del gabinete no te da el derecho también a cuestionar cosas que se están violentando. Y yo me refiero directo, por ejemplo, la represión policial no era necesaria porque a la final han existido otros. Yo he visto eventos más violentos en donde no se ha usado esto. O sea, no era proporcional, uno. Segundo, este veto que llega es tan tiene tantos obstáculos y aparte es como muy, yo diría como nada pegado a la garantía de los derechos de las mujeres y niñas. Entonces, ahí estás incurriendo en una violación a derechos humanos, por ejemplo. Entonces, yo no sé si internamente tal vez hay alguna reunión, ella hable con él. Por ejemplo, también tenemos el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que es otra institución pública importantísima en esto. Yo no sé si se reúnen, conversan, algo que no sea tan a la luz pública, o el hecho de que yo estoy en este gobierno y no puedo decir, que también se contradice porque tienes que tú precautelar y cuidar y garantizar estos derechos. Y eso justamente te hablo porque yo como Doménica Rodríguez hago esta lectura, o sea, a mi nombre. Y sí, sorprende. Entonces creo que ella tampoco, por ejemplo, como la secretaria de Derechos Humanos y, por ejemplo, también no sé quién está ahora en el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, ¿qué lecturas tiene, por ejemplo, respecto al veto? O si es que de verdad van a investigar qué pasó con la represión policial. Porque, por ejemplo, un asambleísta pidió la comparecencia, creo, de Alexandra Vela y explicaciones de esto. Entonces, es de estas cuestiones un poco de que, como siempre digo y recalco, nosotros tenemos todo el derecho de criticar y de como pedir cuentas a todos estos funcionarios. Entonces, yo sí quisiera saber, por ejemplo, desde la Secretaría y desde Bernarda, ¿qué piensa sobre este veto? ¿Qué piensa sobre el proyecto? Porque es importante, son derechos humanos. ¿Qué piensa el Consejo Nacional para la Igualdad de Género? ¿Hablarán con él? ¿Se alejarán? ¿Dirán, chuta, es que ya tomó la decisión y no podemos hacer nada? Y por eso digo, no niego que por otro lado hacen políticas públicas, por ejemplo, esto de los centros violeta, que me parecen interesantes y muy importantes y todo. Pero también hay cosas que no hay que descuidarlas, que son todas estas que también tú, como esta persona encargada de esto, tiene que también ser crítica, incluso si eres del mismo gobierno. Entonces, incluso en Twitter ha existido unas peleas monumentales de como, es que ¿por qué votaste por Lasso entonces? Y es una cuestión de como, wow, o sea, que haya votado tampoco es que yo estoy a favor de todo. Yo también tengo derecho a criticar lo que no está bien, dar mi punto de vista si algo no está bien. Y hay este sentido de que, es que ¿por qué votaste por Lasso? Entonces ahora ¿por qué te quejas? Y no entendemos que son funcionarios públicos, que al final estamos pagándoles y que necesitamos que nos rindan cuentas.
Entonces sí me ha preocupado un poco estas lecturas. Yo creo que es más un hecho, no sé si llamarle miedo o un poco de como, no quiero hablar mucho, pero es que sí me importa, como funcionaria que protege derechos humanos, por ejemplo, o el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Y es difícil como llevarle la contraria a alguien de tu propio gobierno, ¿no? Siento yo eso. Entonces creo que esa es una de las lecturas que yo hago y no sé si, como digo, internamente se reúnan, conversen, hablen y digan como, bueno, esto está bien, presidente, no, sí. Por ejemplo, ya regresábamos de esto de la CEDAW, en donde se rinde cuentas cómo el país va en avance de esto. Entonces, la CEDAW, por ejemplo, ha sido muy clara respecto a la despenalización del aborto, que conlleva esta criminalización. Entonces, se contradice mucho, por ejemplo, el veto que pasó el Ejecutivo. Eh, y son cosas que tú te dices como, no sé, es como tan contradictorio y confuso. Yo lo veo así. ¿Cuál consideras que puede ser una... Ay, dale. Dale, no más. Emilio, tú eres el mediador. Danos la palabra. José, dale, porque como no has hablado mucho, dale. Ya le di el turno al Ricky, ¿ve? Dale, Richie. Puta. Emilio con su poder de dictador da la palabra final, pero bueno, ya nada. Iba a decir que, Dome, lo que tú mencionaste acerca de cómo idealmente debería funcionar una democracia, ¿no? Al menos como concebimos la mayoría de democracias modernas en el sentido de que es un balance de poderes, ¿no? Y tenemos varias partes del gobierno e incluso también el aspecto de la sociedad civil, que a la final llega a ser también un balance de poder en contra del gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú dices que incluso miembros del mismo gabinete deberían expresar sus ideas no como personas privadas, pero como miembros del gabinete, yo creo que de eso estás absolutamente correcta, porque sí, si bien un gabinete presidencial se constituye de personas que probablemente van a estar de acuerdo con la postura general del presidente, ¿no? También debería existir espacio para la discusión y para la crítica, dado que son personas que están cerca al presidente y que por lo tanto van a poder eh, influir y servir como una pieza más en este balance de poderes, ¿no? Pero seamos honestos, o sea, esto no es un problema que existe con Lazo, esto es un problema que en la democracia del Ecuador y en tantas otras democracias fallidas alrededor del mundo, la gran mayoría de todas las democracias que existen hoy en día, esa no es la realidad y la realidad es que se aproxima mucho más a lo que es por poco y un club, ¿no? Y creo que incluso en este sentido tal vez Correa era un ejemplo donde eso se veía más claramente, ¿no? La gente tenía eso muy claro porque simplemente yo creo que fue venir de un periodo de instabilidad a un periodo donde estaba muy claro quién era el que mandaba, ¿no? Y si es que te oponías o decías algo más, te caía el hacha. Entonces, yo creo que aunque esas cosas se hayan vuelto un poco más tal vez a la, digamos, a la parte de atrás de la política, ¿no? No es que están sucediendo tan a plena luz del día, entre comillas, ¿no? Porque como vimos, la represión existe a plena luz del día, pero a lo que me refiero es, yo creo que la política del Ecuador aún funciona así y eso está claro porque, como tú dices, hay gente que debería poder expresarse políticamente y claramente no es así. No se puede expresar el gabinete y no se puede expresar la gente, la sociedad civil, a través de protestas, que es un derecho. No sé si José va a querer tomar la palabra porque escribió por interno, pero si no, para continuar. Pero en fin, te doy 2 segundos, porque esto también es una democracia fallida, así que 2 segundos. No, bueno, Bad Habits es el ejemplo perfecto de una democracia fallida. así es, justamente. Pero bueno, dame, primero vamos a, para ir hablando de todo esto del veto del presidente a la ley del aborto, o sea, para andar un poquito más. Primero porque justo hoy en una entrevista también dijo
que durante un mes Lazo estuvo charlando con médicos, con científicos, haciendo consultas, y según esos médicos dijo que se puede detectar un embarazo durante 5 días después del acto sexual. Y nosotros nos tomamos la libertad porque lamentablemente no pudimos conseguir alguien que nos venga a ayudar en esta hora para hablar un poco de la parte médica, pero le preguntamos y nos dijo que en realidad eso no es así, que se producen 14 días después del acto sexual puede determinar si que una mujer está embarazada o no. Igual no somos expertos, así que vamos a hacer un disclaimer de una fuente que nos dijo eso, que son 14 días después del acto sexual que una mujer puede saber si está embarazada o no. Y hay unas pruebas que en la ruralidad, por ejemplo, unas pruebas de embarazo, si es que ni siquiera hay medicinas para poder abastecer a los centros de salud más lejos de las capitales, ¿cómo vamos a garantizar que eso va a ocurrir? Eh, Porque no pasa, ¿no? Y no estamos seguros también que una mujer en la realidad, en la rural del Ecuador, no va a ser capaz en menos de 5 días eh, de, de ir a un hospital y pedir un examen de que fue violada, que está embarazada y eh, poder iniciar el proceso para abortar. Entonces, Guillermo Lazo dijo que él ponía que se quita el plazo de las 12 semanas por sus creencias personales. Entonces, no me gustaría que nos digas cómo sus creencias personales de Guillermo Lazo y todo lo que han consultado y le han dicho los expertos que ha consultado él, cómo se contradice con el dictamen que dio la Corte Constitucional acerca de todo esto, ¿no? Que a la final es el que puso para que la Asamblea discute unos plazos, discute cómo debe ser la ley y una ley que después vetó Lazo. Entonces, ¿hay alguna contradicción entre la entre las creencias de Lazo y lo que dictaminó la Corte Constitucional? Sí, totalmente. O sea, él quiere como en el veto un poco agarrarse de lo que dice la sentencia. Recordemos que hay un voto concurrente que es el voto de Ramiro Ávila y 2 votos salvados que son los en contra, que es de la jueza Carmen Corral y la jueza Teresa Núquez. Entonces, obviamente, yo quiero centrarme en esto porque hay muchas cosas súper mal en el veto y sí se contradice en la sentencia. Hablando de los 12 semanas que él quiere unificar y que me parece un absurdo total porque primero él ahí hace la justificación de que todos somos ante la ley, todos somos iguales ante la ley y la Constitución. Y esa palabra puede incurrir en una discriminación, porque no es cierto. Eso puedes decir, pero la sentencia de la Corte Constitucional es muy clara en decir que se necesitan mecanismos diferenciados para las niñas y mujeres que sufren de vulnerabilidad o doble vulnerabilidad o mujeres que están en riesgo. Y esto quiere decir que esto es un paraguas que cubre a mujer de ruralidad, a niña de ruralidad, a todas estas mujeres que no están, por ejemplo, en la ciudad, mujeres y niñas o niñas que viven con su propio violador, ¿qué pasa? Entonces la Corte en un párrafo lo dice muy claro. Sí, hay que buscar, pero mecanismos diferenciados. Entonces, cuando tú hablas de mecanismos diferenciados, el hecho de que tú pongas un plazo, que a mi punto de vista muy personalísimo, 12 semanas me parece totalmente erróneo, y 16 semanas estaban dando para estas mujeres que son un poco, que no tienen estos privilegios dentro de como una ciudad. Entonces, me parece algo tan indolente que él coja y ponga como todos somos iguales y como vuelvo y repito, habla desde su privilegio de hombre, habla desde su privilegio de no entender realidades, habla desde su punto de vista de cero empatía con una niña o una mujer que no tiene los recursos que puedo tener yo. Pero la Corte lo dice en la sentencia, claramente, mecanismos diferenciados a mujeres y niñas que sufran de vulnerabilidad o doble vulnerabilidad. Primero, respecto a las 12 semanas, que es una locura pedir que se unifique.
Es una locura total. O sea, el argumento que él utiliza, perdón, pero es por donde se le vea algo totalmente fuera de cabeza. O sea, no es posible que tú argumentes eso. Ahí está claramente que ni siquiera tienes un poco de humanidad más allá de lo jurídico respecto a las niñas y mujeres. Por otro lado, habla también de una situación respecto, por ejemplo, a la objeción de conciencia, que en el proyecto está regulada. Este es un tema súper controversial porque sí es un derecho y se ha hablado mucho de que, por ejemplo, la objeción de conciencia no puede ser usada, por ejemplo, en un hospital a nombre del hospital. Eso no se puede hacer. Es personalísima, está clarísimo eso, y él incluso que hace esta diferencia entre hospitales públicos y privados, o sea, es algo, una locura completa, es una locura completa porque te están diciendo que no trates de obstaculizar esta situación, ya está regulado eso en el proyecto de ley, en el artículo 70 me parece, si no estoy mal, pero quiere seguir buscando, indagando, o sea, buscando cosas que están argumentadas. La Corte Constitucional lo dice muy claro, en sentido de no puedes tú usar estas cosas. La objeción de conciencia, si tú haces y dices como el hospital tal se niega a hacer el aborto, es claro que deben tener a un doctor que si él es objetor, debe haber un doctor que le practique un aborto a una niña. O sea, de eso sí o sí. Ahora, por ejemplo, en lo que comentabas, respecto a lo que dice que la Corte Constitucional claramente pidió que haya una declaración juramentada, notariada, creo que la declaración. La Corte también es clara en decir que no se debe pedir, por ejemplo, exámenes, opiniones profesionales, habla de como permisos de terceros en caso de las niñas menores que obstaculicen el acceso al aborto en casos de violación. Entonces aquí la declaración juramentada sería totalmente una obstaculización. Una niña, ¿cómo hace eso? Una niña sin recursos, ¿cómo hace eso? Incluso se hablaba, ni yo creo que tengo bien claro que es una declaración juramentada. Eso es dinero, eso es perder tiempo, eso es ir acá, que me haga una persona, volver al lugar, incluso creo que eso hay que notariar. Entonces, en Twitter, las expertas un poco ya en derecho constitucional hablaban y decían como, o sea, por poco y pidamos ya garantía y muchas cosas más. O sea, es una locura porque la Corte en ningún momento te dice como, tiene que haber requisitos en ninguna parte de la sentencia. Y estos requisitos se vuelven obstaculizadores para el acceso, lo cual la Corte es muy clara y dice, si hay algún tipo de obstáculos, esto no puede permitirse porque sería una violación a los derechos de las mujeres y niñas al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces yo siento que no leyó la sentencia del señor Guillermo Lasso, yo estoy convencida que ni siquiera abrió. Y vemos en el veto también que hay partes que coge por conveniencia, digo yo. Los votos salvados de estas juezas que estaban en contra, que votaron y también justifican esto de la vida desde la concepción y todo, los toman y lo ponen en el veto. Entonces tú haces estas lecturas como, ok, es muy claro el mensaje que quieres mandar. Aparte que entre líneas lo vuelve a decir, yo soy un hombre católico, yo soy un hombre que defiende la vida. Entonces son cosas que ni siquiera creo que tiene claro un poco lo del Estado laico, que es algo básico. Entonces la sentencia yo creo que es muy clara en sobre todo garantizar, y creo que le tenía tanta fe también a esto de construir un proyecto que garantice, que esté con los más altos, y ahí sí lo dice, ¿no? Textual, que se discuta con los más altos estándares de deliberación democrática. Y como decían, por ejemplo, Ricardo, sí, la sociedad de un hombre que es democrático, que es una persona así, todo, pero yo creo que son estas democracias un poco selectivas, o sea, la democracia selectiva de como aquí sí, acá no. Entonces, yo siento que no leyó la sentencia y también comentaba esto justamente con José y le decía como, es loco, si tú haces eso, algún asesor te debe decir, no, pues, no puedes hacer un veto presidencial que estás argumentando de una forma jurídica y poner cualquier cosa, y menos con algo tan delicado. O sea, fue un golpe
tremendo para tantas niñas y mujeres. Y aparte te piden que sea una ley justa y reparadora. Creo que no se entiende el concepto de reparación. Este proyecto es una reparación, porque después de una violación, si tú quedas embarazada, es una reparación que el Estado debe garantizarte. O sea, no es algo que esté en duda. Incluso decía que para él el aborto no es un derecho en el veto presidencial, y lo menciona textualmente. Entonces, estamos claros que no hay estándares internacionales. Human Rights Watch llamó la atención a Ecuador, mandó una carta a la Asamblea, incluso una senadora, si no estoy mal, o congresista, mandó un tuit a Guillermo con una carta firmada que no vete el proyecto. O sea, no sé qué pasa, pero eso con estándares internacionales no está pegado para nada. Con alta deliberación democrática tampoco. Y eso es un golpe fuerte, porque al final lo hace pisoteando todo y desde el privilegio y sin empatía, totalmente. Si hablamos de desde la sentencia de la Corte Constitucional. Ya, yo quería... Ya, dale. Dale, José, dale. Nada, yo quería cerrar, o sea, ir como que un poco cerrando, más que nada preguntando cuáles son los siguientes pasos que se van a tomar desde los distintos ámbitos, ya tanto como sociedad civil, los grupos pro aborto, y también desde un poco más la parte legislativa. ¿Qué crees que va a suceder de aquí en los próximos meses? A ver, creo que tenemos que esperar. Si te digo, personalmente yo no espero nada de la Asamblea. Estamos viendo todo el tremendo meollo que está pasando, y no solo con el proyecto de ley. Es una asamblea que creo que no está a la altura para el debate. Vimos el debate, por ejemplo, no era si aborto sí o aborto no. La Corte mandó a hacer un proyecto y punto. O sea, y eso quiero también dejar muy en claro. Con o sin ley, el aborto está despenalizado. Y desde abril del 2021 ninguna mujer puede ir presa ni le pueden negar el aborto en casos de violación. Eso tiene que estar clarísimo. Entonces yo creo que ahora hay que esperar. Si no estoy mal, tiene 30 días la Asamblea para tramitar. Tengo entendido que la Comisión de Justicia ya lo estaba tramitando las objeciones. De hecho, el presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo, salió y también mostró su inconformidad. Hay que esperar a ver que se traten las objeciones y ver qué pasa si es que se archivan y no las aceptan, que para eso se necesita votos. Y en ese caso hay que esperar. Hay que esperar a ver qué pasa en este último tramito, por decir así, porque se devuelve a la Asamblea este veto. Y desde la sociedad civil creo que nos queda más que nada como seguir tratando, llegando con el mensaje, entendiendo un poco que este veto no es para nada garantista ni por ningún lado, y esperar a ver qué pasa después. Yo creo que ahorita también hay que ver qué pasa en la Asamblea, porque todo puede pasar, pueden archivarse, pueden pasar estas objeciones. Y si no, creo que ahí sí tocaría volver a tratarlo dentro de la Corte Constitucional, que también va a tomar tiempo y va a tomar un poco de bastante tiempo. Entonces, por parte de las organizaciones de sociedad civil, y si te digo como yo, como Doménica Rodríguez, es una cuestión de seguir monitoreando y sobre todo seguir llegando con el mensaje de que el aborto está despenalizado, porque hay muchas personas que creen que porque tal vez Lazo objetó el proyecto, el aborto ya no se despenalizó. Y creo que el mensaje hay que seguir dejándolo en claro. Está despenalizado con o sin ley, sino que se necesita una normativa que la Corte mandó, justamente ordenó que se haga, y no hay normativa aún. Entonces hay que esperar. Yo creo que todo puede pasar, sinceramente, con esta asamblea, que es también un caos, este ejecutivo que es un caos en esta situación, y pues seguir preparando acciones tanto, yo diría, legales como de todo tipo, comunicacionales, de todo. Y sobre todo esperar y estar alertas y seguir como vigilando esto desde nuestras trincheras, como siempre digo. Justo sobre ese final, a mí me encantó cómo en la asamblea se pusieron a debatir sobre si estaba correcto o no aprobar el aborto cuando esta no era su tarea.
cuando ya se había despenalizado y lo que tenían que hacer era una ley y se ponían a debatir sobre si es correcto moralmente, bla, 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 o poner sus creencias personales. Sí, Bueno, ¿te acuerdas que sí estábamos siguiendo ese debate y hasta justamente pasó lo que mencionaba la Dome de que ese man de Pachacuti que quería hasta prohibir el aborto por en caso terapéutico o algo así. este es el nivel, señores y señores. Perdona, me querían decir algo, vi que... Perfecto, entonces ya para ir cerrando el episodio de esta semana, a mí me gustaría, más bien que es una pregunta para todos en realidad, pero que creo que ustedes sienten que alguna decepción en el sentido de que con todos estos eventos que hemos discutido este capítulo, si se sienten decepcionados de que, por ejemplo, cuando Lazo ganó y cuando muchos de los simpatizantes de Lazo decían que ahora sí se va a poder protestar sin que la policía te pegue, te persiga o lo que sea, y también cuando Lazo ganó dijo que iba a aplicar neutralidad, ¿se sienten decepcionados porque eso no sucedió o realmente se esperaban que diera este vuelco? Yo diría en mi punto que en realidad me lo esperaba. Yo nunca le creí realmente a Lazo y que eso iba a suceder. Y además, cumpliendo los antecedentes de gobiernos de su misma ideología, como la de Piñera en Chile o la de Duque en Colombia, viendo cómo ellos han actuado en situaciones no similares, pero parecidas, pero no tanto, o sea, porque eran protestas diferentes, lo de Colombia y lo que pasó el 8 de marzo. Pero la forma como reaccionó la fuerza, cómo usaron la fuerza, debería ser algo que le esperaría. Pero no sé si ustedes se lo esperaban o si están decepcionados por cómo ha actuado hasta ahora el gobierno de Guillermo Lazo en toda la materia que hemos hablado hoy. No sean tímidos de que vaya primero. Dale, Rick. A ver, nosotros desde el principio pusimos el Lazo Challenge y creo que eso ha sido simplemente nuestra expectativa de que Lazo podía ser peor que Moreno, tal vez peor que, o al menos a la par con todos los presidentes que hemos tenido, ¿no? La calidad. Y cuando digo la calidad me refiero específicamente a la calidad de políticos, ¿no? Porque obviamente se puede tratar a cada caso de maneras muy distintas y entre Correa y Moreno hay una diferencia enorme, pero aún así yo creo que mucha gente le veía a Lazo como un cambio de verdad en la política y más que nada se ha demostrado que no es así. El único cambio que existe es que ahora son los grupos conservadores los que están a la cabeza, digamos, por así decirlo. Entonces, lo que podemos decir en este caso es más que nada, bueno, no tenían cierta Correa y Moreno también los grupos conservadores no tenían mucha influencia, pero digamos en este caso podemos ver más claramente que el discurso está abierto y yo creo que Lazo no nos ha decepcionado, está yendo muy bien en el desafío y a este paso nos va a seguir dando mucho material para los podcasts, así que creo que se está excediendo, eso es lo que diría yo, está excediendo nuestras expectativas. Yo Dame solo cuál. diré Dale, que, José. yo solo diré que, no sé, desearía que tuviéramos un presidente del cual pudiéramos hablar bien, pero la verdad, o sea, este tipo de cosas creo que va minando mucho el camino de Lazo hacia una correcto entre comillas manejo del país, ya que obviamente va quemando su propio capital político. No es la primera tontería que hace y creo que eso a la larga, bueno, cualquier tipo de inestabilidad política la vamos a sufrir mucho más y probablemente eso es en ese camino vamos. Este tipo de muestras solo es una forma de representar que al gobierno, a la asamblea tampoco le interesa realmente y no conoce realmente a la gente ni al Ecuador. Y dame cuál es tu percepción sobre esta pregunta. Yo creo que
creo que aquí una frase, y de verdad no quiero sonar como graciosa, pero sí creo que pega como nunca espero nada de ustedes, pero aún así logran como que decepcionarnos. Porque yo creo que desde un inicio también se sentía esta vibra, yo lo digo desde un punto de vista un poco desde mi marista, derechos humanos, feminismo que milito y todo. Creo que no hay palabras incluso, porque cada vez es como escuchas una cosa, lees una cosa y sale otra. O sea, tuvimos el veto hace unos días y el día de hoy sale con esas declaraciones. Entonces, yo digo, ¿qué nos espera a nosotras como mujeres y niñas, grupos LGBT, en los próximos años, en un tiempo futuro? Porque digo, como esta paz con las que dice estas cosas, con las que habla, sigo sintiendo que hay este privilegio en que tú a la final estás aquí como mandando básicamente no naciendo, o sea, cero importancia a las cosas que deberían. Y yo sí quiero ser claro, o sea, para mí esto es un gobierno en sentido súper patriarcal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 8M fue un claro ejemplo, ¿no? Como estas represiones policiales por el hecho de salir a exigir nuestros derechos, que no deberíamos estarlo haciendo, pero no hay otra opción. Y no sé, yo como Dame Rodríguez veo que esta situación como que él mismo se dice que es un hombre democrático, que respeta todo esto y todo, pero yo creo que esto lo hace mucho a su conveniencia. Y lo va a seguir haciendo. Y, y la verdad, no espero nada. O sea, a mí sí me sigue indignando, me sigue dando rabia, pero hay que ver qué pasa en el camino, porque tampoco hay que dejar que se haga lo que se quiere, ¿no? Por eso también hay que estar fiscalizando todo el tiempo y reclamando lo que es y también velando por los derechos que nos corresponden, a pesar a que al Señor no le guste, ¿no? Yo solo tengo miedo por el gobierno de Guillermo Lasso porque me gustaría criticarle por otras cosas, por más cosas, mejor dicho, pero realmente lo único que ha hecho hasta ahora de lo que yo puedo recordar es el plan de vacunación, la ley tributaria que no sé si ya se está aplicando, el veto a la ley del aborto y casi todo lo que ha hecho el gobierno de Guillermo Lasso, honestamente, de cosas, digamos, que podrían pasar y estamos a punto de llegar al primer año de Lazo y todo lo que ha prometido o se demoró más de los 100 minutos o los 100 días, pero no sé, va de un gobierno que sí, o sea, yo me acuerdo muchas de las personas que les encanta criticarme y quejarse de que yo critico a Guillermo Lazo mucho, que si esto y lo otro, y cuando hubo ese comunicado de que él iba a ser neutral, iba a respetar la decisión de la Corte Constitucional y bla, 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 me dijeron, ah, mira, con Correa esto no hubiera pasado, con Araúz esto tal vez no pasaba. Y yo cuando les devolví les dije, ah, ahí está de todo el gobierno, y ahora qué tienen que decir, se han quedado todos calladitos cuando se han tenido esas conversaciones personales. Entonces yo creo que ellos son los más decepcionados más que nosotros, honestamente, porque no somos Qatar, por así decirlo. O sea, ya va a ser un año y seguimos siendo el mismo viejo Ecuador desde la fundación de la República del Ecuador y la salida de la Gran Colombia. Así que, ¿qué les puedo decir? Pero en fin, muchas gracias, Dome, por haber pasado por el podcast. Siempre es un honor contar con tus lúcidas respuestas, tu conversación interesante y tu experticia también sobre el tema. Siempre nos ayuda a entender mejor todo esto y te agradecemos mucho por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un placer. Gracias por darnos estos espacios importantes, seguros, como siempre digo, y también estar dentro de la lucha desde su lado que les pertenece. Y nada, las órdenes siempre aquí y sigan adelante y muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Dome. Y siempre es un gusto tener eh, invitadas que realmente nos hacen falta mucho, creo yo, en el podcast. Y
Vamos a tratar de, ojalá podamos tenerte pronto de nuevo, si es que eso es algo que te interesaría, pero sí, realmente un episodio muy importante, así que muchas gracias por todo lo que, todo lo que hablaste hoy. Y al de ahí a la audiencia, muchas gracias por seguir apoyándonos y esperamos poder traerles más episodios como este, en vez de las huevadas que hablamos normalmente solo los tres. Un gusto siempre. Y bueno, finalmente muchas gracias, Dome, realmente es genial estos espacios en los que nos puedes acompañar. Y ya sabes que el podcast siempre está abierto, está para desahogarse o burlarse un poco de las tonterías que están haciendo. Eh, y bueno, hay que seguir, como tú mismo dices, observando cómo se van dando las cosas. Con mucho gusto, chicos. Gracias a ustedes una vez más. Solo quiero disipar las preocupaciones de la audiencia de que se habló poco y cuando habló parecía que se está muriendo. En efecto, está bien, solo, no sé, está bien. Trabajo mucho. Hoy fue un día un poco largo, la verdad, creo que no fue capitalismo y explotación laboral, creo que no es una buena combinación para hacer un podcast entre semana. Justamente voy a decir que este es el capítulo del diario de la explotación de José David, así que lo sentimos por ti, amigo. Esperamos que no haya sido tan duro, pero eh, eso. Nada, la audiencia, muchas gracias por escuchar. La próxima semana, como siempre, no sé de qué vamos a hablar, pero sí voy a decir que primero agradecer públicamente a JJ Lomía por habernos sido un featuring de los podcasts ecuatorianos. Hay también muchos podcasts ecuatorianos, así que si quieren saber algún podcast de Ecuador, pueden ver sus redes de Instagram, de Facebook. Hay varios podcasts interesantes, entre los cuales estamos nosotros, y agradecemos por eso muchísimo. Y también quiero decir que este viernes 25, voy a estar yo en representación de Barjavi hablando con Atypical Lives en un live en Instagram para hablar sobre discapacidad, de varios temas. Así que si quieren pasarse por el live de Atypical Life, que por si no se acuerdan son los que son parte son activistas que tienen TID, el trastorno de identidad disociativa, en el que hacen activismo para informar a la gente sobre eso, y vino acá el podcast en fue el segundo episodio de la temporada, si no estoy mal, el segundo o el tercero. Y si quieren escucharlo un poco, escúchenlo porque es muy muy bueno. Y yo estaré ahí el día viernes a las 4 horas, a las 4 de Ecuador, para hablar con ella sobre varios temas. Así que esperemos que nos acompañen. Y nuevamente muchas gracias, Dame, por haber venido, y nos vemos la próxima semana.